Gloria al Señor. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. En esta noche les saludamos. Saludo a todas y a todos los que nos ven por el video. Quiero decirte que tú eres bendecido y eres bendecida con toda bendición espiritual. Te saluda tu amigo y hermano en esta noche, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial para la gloria del Señor. Estamos martes y jueves en vivo por Facebook a las 8:15. Gracias a Dios por este espacio que tenemos para predicar y para enseñar la palabra del Señor. También quiero decirte que estamos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro lugar de reunión de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Estamos 100 metros al sur y 225 metros al este, esto en San José Centro. Allí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y también puedes seguirnos por YouTube. Mira, allí en YouTube tú le das Iglesia Despertar de la Gracia. Y cuando sale la página le das videos y allí salen todos los videos que hemos grabado durante estos últimos 3-4 años para la gloria del Señor. Allí aparecen videos de nuestro muy amado hermano Chico, hermano Manuel, este servidor. Y allí, hermanos, la palabra está corriendo en las redes para la gloria de Cristo. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a entrar en esta noche, hermanos, en el tema. Vamos a entrar en el tema para la gloria del Señor. Dice que el tema, hermanos, está en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Aquel por cuya causa son todas las cosas. Mira, vamos a leerlo. Hebreos, capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor, el Evangelio, en Hebreos capítulo 2, el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Escuche, mi hermana y mi hermano. Escuche, mis amigas y mis amigos, lo que dice el Evangelio en esta noche, hermanos. Tomando este tema de Hebreos 2 días, vamos a hablar de la fe. Mira, vamos a hablar de la fe. Dice Hebreos 2 días, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Escuche, hermanos, lo que dice el Evangelio. Oramos al Señor en esta noche, para que esta palabra pueda llegar a muchas personas, a muchas familias, a muchas naciones de este planeta. Porque dice el Evangelio, capítulo 2 de Hebreos, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Mira, hermanos, por Cristo son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Por Cristo son y por Cristo subsisten todas las cosas. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hemos estado conversando con algunas personas, hermanos, y hemos estado hablando acerca de la fe. Mira, hay muchas definiciones de la fe. Hay muchas definiciones. Por ejemplo, allí estuve viendo en un diccionario que dice que la fe es creer, la fe es que se cree en un Dios o varios dioses. Escucha, que la fe es que se cree en un Dios o en varios dioses. Y hay mucha gente que tiene una definición de la fe diferente y distinta en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a lo que dice el Evangelio, y no solo en cuanto a lo que dice el Evangelio, sino en lo que dice toda la Biblia, toda la palabra de Dios, porque toda la Biblia de quien habla es de Cristo nada más. Solamente de Cristo es quien habla.
Permíteme volver a repetirte Hebreos 2:10, esta primera parte que estamos leyendo. Porque convenía a aquel por cuya causa, escucha, aquel por cuya causa son todas las cosas. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas, mire, todas las cosas subsisten. Oído, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Pueden haber muchas definiciones, pero la palabra del Señor solamente da una definición de lo que es la fe y en quién nosotros tenemos que tener fe. Mira, definiciones hay, sobran las definiciones, pero nosotros somos creyentes de la palabra, nosotros predicamos la palabra, nosotros predicamos el evangelio, nosotros predicamos al autor de la fe, nosotros predicamos a aquel en quien nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos porque Él es la fe. Dice el libro de Juan que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, el mismo apóstol Pablo dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados a aquella ley. Mira, estábamos confinados a la ley antes que viniese la fe. Pero una vez que vino la fe, mira, eso lo dice allá en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 3 final y entrando al 4. Antes que viniese la fe. ¿Quién es la fe? Hermanos, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Tú puedes oír muchas definiciones de la fe. Hay gente que dice, es que yo tengo fe para tener un carro. Es que yo tengo fe para tener una casa. Es que yo tengo fe para tener, mire, usan de la fe para cosas materiales, usan de la fe para cosas terrenales, usan de la fe para cosas mundanas, para cosas mundanales, así lo dice el libro de Hebreos, mundanales. Dice el apóstol Pablo que solo piensan en lo terrenal. Dice Pablo que solo piensan en lo terrenal. Mira, vamos a leerlo allí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 dice el versículo 18, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, hay mucha gente que coge la fe para apoyarla en cosas terrenales, en cosas mundanales, dice el original, en cosas de aquí, de este mundo. Nosotros en esta noche, con este estudio, lo que queremos es que tú, la fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros, como dice Romanos 12, que Dios ha repartido una medida de fe, y Hechos capítulo 17 también dice que Dios dio fe a todos con haber levantado al Señor de entre los muertos. Dios dio fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice el libro también de los Hechos. Esa fe nosotros que tenemos que llevarla, esa fe nosotros tenemos que aplicarla, esa fe tenemos que descansarla en el evangelio, que es la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. Es Cristo, es en Cristo en quien nosotros tenemos que tener la fe. Por eso vuelvo otra vez a leerte Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mira, y si tú lees antes y después el contexto, mira, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. De esto es lo que la palabra del Señor está hablando. Mira, antes, cuando el Señor Jesucristo, más bien, cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, el Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles, y también cuando el Señor llama a Pablo al ministerio, se le aparece, de acuerdo como dice el libro de los Hechos, capítulo 9, los apóstoles y Pablo de lo que predicaban era de Cristo.
era de Cristo. Ellos demostraban por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ellos demostraban por las escrituras que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos demostraban por las escrituras que era Él a quien Dios había designado para que muriera, fuera sepultado y resucitara de entre los muertos. Si tú lees el libro de los Hechos, mira, yo te recomiendo que lo leas, el libro de los Hechos. Este trabajo que Dios le dio a los apóstoles y que Dios le dio a Pablo también en el libro de los Hechos. Mira, cambiar todo el sistema que había. Los judíos a quienes tenían por sublime era a Moisés. Los judíos lo que tenían por sublime era la ley. Y mira, cuando el Señor asciende a los cielos y ellos comienzan a predicar que ahora hay que tener fe en Jesucristo, que Dios lo levantó y que en Jesucristo está el perdón de los pecados, que en Jesús está la reconciliación. Mira, cuando ellos comienzan a predicar eso, los judíos comienzan a perseguirlos. Los judíos comienzan a perseguirlos. Tú puedes leer allí el libro de los Hechos, capítulo 3, 4, 5 y todo el libro donde ellos son oponentes a lo que ellos predican porque ellos estaban habituados a la ley y a Moisés. Cuando nuestro apóstol Pablo comienza a predicarle a los gentiles, también en el libro de los Hechos, mira, el apóstol Pablo tiene mucha oposición porque los gentiles eran muy idólatras. Tú puedes leerlo allá en el libro de Hechos, capítulo 17 y capítulo 18, cuando Pablo llega allá a Éfeso y ve y se encuentra con que hay una ciudad entera que está doblegada a una diosa que se llama Diana. Y el apóstol Pablo comienza a predicar en contra de esas cosas a los gentiles, que no es allí donde está la salvación, que la salvación está en Jesucristo, el que murió, el que fue sepultado y el que resucitó de los muertos. Mira, ese era el mensaje de Pablo a la carta a la ciudad de Éfeso. Ese era el mensaje de Pablo a la ciudad de Tesalónica. Allá en la primera carta de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo: ¿cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo? Mira, el apóstol Pablo les llevaba este mensaje. No es allí donde está la salvación. No es allí donde está la justificación delante de Dios. Es en Cristo. Es a quien Dios designó desde antes de la fundación del mundo. Mira como lo dice Hebreos capítulo 2 versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mira, todo es de Cristo, por Él fue hecho y para Él fue hecho. Mira, Él es el Salvador, Él es el que salva, Él es el que justifica y no hay otro. Mira lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Hermanos, con la idea principal de este estudio es que nosotros tenemos que continuar predicando. Tenemos que continuar enseñando lo que el apóstol Pablo enseñó y predicó. Que hay que tener la fe, hay que estar con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es el que justifica, Cristo es el que nos perdonó, es Cristo el que hizo toda una obra perfecta en la cruz del Calvario. Por tanto, todos nosotros tenemos que tener la fe, nuestra confianza, nuestra seguridad puesta en Cristo Jesús. Escucha, hermanos, Dios salva y justifica al hombre no por el mérito de su creencia, sino por el mérito de aquel en quien cree. Escucha, hermanos, Dios nos salva y nos justifica. Dios nos salva y nos justifica no por el mérito de nuestra creencia, sino por el mérito en el que nosotros creemos. Dios nos salvó, Dios nos justificó porque nosotros creemos en Jesucristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2,
versículo 16. Esto es muy importante. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escucha, el hombre no es justificado. Escucha, hermano, lo que dice Gálatas 2:16, mi amiga y mi amigo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hay otra traducción que dice por la fe en Jesucristo. Dice el versículo 16, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Escucha, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Aquí lo que estamos viendo en este versículo es, mis amados, que Dios salva y justifica al hombre no por el mérito de su creencia, sino por el mérito de aquel en quien cree. Dios nos justifica por el mérito de que nosotros creemos en Cristo. Dios nos salvó por los méritos de que nosotros creemos en Cristo. Eso es la fe en Cristo. Esta es la fe de la que habla la palabra del Señor. Mira, esta es la verdadera fe. La verdadera fe es la que dice el Evangelio. Nosotros también hemos creído en, para ser justificados por la fe de Jesucristo. Creímos en Jesucristo para ser justificados por la fe en o de Jesucristo. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Solamente y de ninguna otra manera, solo por la fe en Jesucristo, como el medio e instrumento de salvación y justificación, nada más. Cristo es el objeto de nuestra fe. Eso es lo que queremos nosotros en esta noche con el estudio. Eso es lo primordial, hermanos, de que tu fe, el objeto de tu fe, sea Cristo. Sea Cristo, no otra cosa, sino Cristo. Cristo nada más. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Hermanos, aquí están las evidencias en el Evangelio. En el Evangelio tenemos el testimonio de Dios, tenemos el testimonio del Espíritu de la palabra. Acuérdate que el Señor dijo que cuando el Espíritu venga, Él nos guiará a toda la verdad. Y esta es la verdad primordial, a que el Espíritu de la palabra a nosotros nos guía, a que nosotros tengamos la fe en Jesucristo y en ninguna otra cosa. Mira, en los días de hace 2000 años, cuando el apóstol Pablo levantaba una iglesia, mira, venía mucha gente a tratar de destruir la fe de aquellos hermanos. Venían muchos judíos legalistas y también venían otros que no eran judíos también a tratar de apartar a los hermanos de la fe. Dice el libro de Gálatas capítulo 5, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Escuche, hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 5. Nosotros nos desligamos de Cristo cuando nos justificamos por otra cosa o por otro medio. Mira, hay muchos medios en la actualidad. Mira, hay hombres y mujeres que se han levantado diciendo: yo soy el Cristo, yo soy Jesús. Hay otras personas que creen en Jesús, pero ponen la mirada en otras cosas. Llámese como se llame, ponen la mirada en otras cosas. En esta noche el Evangelio glorioso de Cristo nos llama a nosotros a que debemos de poner solamente la fe, la mirada, el conocimiento, la mente en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Veamos este testimonio, esta evidencia que hay aquí. Romanos 3:22 dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escucha, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Esta es la verdadera fe.
La verdadera fe en la que nosotros tenemos que reposar, en la que nosotros tenemos que descansar, es esta, en Cristo. Nuestra fe tiene que estar en Cristo. Mira, si nosotros nos fuésemos 2000 años atrás, a los días otra vez, como te dije ahora, a los días de Pablo, aquella gente estaba acostumbrada, habituada a hacer sacrificios, a hacer holocaustos, al menos los judíos. Los gentiles estaban habituados a la idolatría, estaban habituados a creer en un montón de dioses. Pero mira, de un pronto a otro aparece el apóstol Pablo, o aparecieron los apóstoles también, predicando de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era a quien Dios había puesto para que nosotros pusiésemos la fe en Él para el perdón y la justificación. Mira lo que dice otra vez Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mira, hermanos, es cambiar todo aquel esquema en que ellos habían sido creados por Ya no es allá donde está la justificación, ya no es allá donde hay que poner los ojos, ya allá no está la salvación. Ahora Dios ha puesto a Jesucristo, por quien fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas. Dios levantó a Jesucristo. Mira, hermanos, este mensaje de la fe en Jesucristo, la verdadera fe es esta. La verdadera fe es la que descansa en Cristo para todas las cosas. Para todas las cosas, mira, para todo. Puedo mencionarte un sinfín de beneficios que tiene cuando nosotros ponemos la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. No solamente para salvación y para justificación, sino también para sanación, para prosperidad, para tener paz, para tener tranquilidad, para tener confianza, para vivir en armonía. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la verdadera fe, hermanos. Esta es la verdadera fe. Pueden haber 100,000 definiciones de la fe, pero la palabra de Dios, el Evangelio, solo nos habla de una, y es la fe en Jesucristo. Mira, la fe en Jesucristo. Mira lo que dice ahora Romanos 3:26, allí mismo. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira, Romanos capítulo 3, yo te estoy hablando, hermano, en esta noche, y hermana, amiga y amigos, de la verdadera fe. La verdadera fe nos la habla el Evangelio, y la verdadera fe es de que nosotros tenemos que tener la mirada en que nos habla la palabra de Dios. La fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo, no en cosas externas. Todo aquello que es externo quiere apartarnos de la fe de Jesucristo. Dice Gálatas 2:20. Hay otro versículo aquí, hermanos, en el libro de Gálatas. Ahora leímos Gálatas 2:16. Pero ahora vamos a leer Gálatas 2:20. Yo te estoy hablando de la verdadera fe, por cuya causa son todas las cosas, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo quiero que tú pongas tu corazón, tu mente, tus pensamientos en Cristo. En Cristo. Ese es el llamado para nosotros los que creemos en Dios. Este es el llamado para nosotros los que creemos en la palabra de Dios, en el Evangelio. Hay mucha gente que usa la palabra de Dios, pero usa la fe para otros asuntos, y da la fe para otros términos. La palabra de Dios solamente usa la fe para que nosotros estemos cimentados en Cristo.
Y no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma de agradar a Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué? ¿Por la fe en qué? Por la fe en Cristo. De esto es lo que trata toda la palabra del Señor. Por la fe en Cristo, por la fe en Cristo. No en otras cosas, no puede haber otras cosas, cualquier otra cosa que se aparten tus ojos, tu corazón, entonces ya caíste de la gracia, ya te desligaste de Cristo, te apartaste de la fe. ¿Dónde está puesto tu corazón en esta noche? ¿Ah? ¿Dónde está puesto tu corazón? Como dice el proverbio, ¿dónde está tu tesoro? Donde está tu tesoro, esto lo dijo también el Señor, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro en esta noche? ¿Dónde está tu corazón? Dice 2 Corintios 4:7 que nosotros tenemos un tesoro en un vaso de barro. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? La fe que Dios nos ha dado. Dios le dio fe a todos con haberle levantado de los muertos, y esta fe, la que Dios le dio a todos, tiene que descansar en Cristo. ¿Dónde está descansando tu fe? ¿Dónde está reposando tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? Mira lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo fui juntamente crucificado. Escucha. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y termina diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escucha, mi querido amigo, mi querida amiga, lo que dice la palabra del Señor. Lo que vivo ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué calidad, hermanos, lo que nos habla la palabra del Señor por medio de nuestro apóstol Pablo. El apóstol dice, yo fui crucificado juntamente con él. Y dice, ya no vivo yo, y lo que ahora yo vivo en esta carne. Cuando él escribió esto, dijo, lo que ahora yo vivo en este cuerpo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo lo vivo con mi corazón, con mis pensamientos. Yo vivo con todas mis fuerzas puestas en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, este tiene que ser el llamado todavía de hoy. Todavía de hoy este es el llamado. Como te vuelvo a repetir, allí afuera hay mucha gente que no tiene esta convicción, esta certeza que tiene el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Allí afuera hay muchos que no pueden decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque ellos viven para otro, viven para otras, viven para denominaciones, religiones, sectas, viven para otras cosas y no viven para Cristo. Y el llamado es que nuestra fe esté en Cristo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe de Cristo. Lo vivo en la fe de aquel que murió, fue sepultado y resucitó por mí. Yo vivo para Él. Esta es la verdadera fe, hermanos, la que nos habla el Evangelio. No hay otra. Pueden haber 100,000 definiciones, pero esta es la definición de Dios, la definición del Espíritu de la verdad, la definición del Espíritu de la palabra, que nosotros tenemos que vivir por la fe en Cristo Jesús. Mira, y hay más, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Allí a la par de Gálatas, mira, solo démosle una vueltecita a las páginas y dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Escucha, hermanos, de esto es lo que trata el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar este Evangelio, tenemos que predicar esta fe.
Tenemos que predicar esta fe. Hay muchas personas que yo he escuchado y que también he hablado con algunas, no con muchas, pero sí he hablado con algunas que se han apartado de esta fe, que es que según ellos, entre comillas, se volvieron al judaísmo. Dice que ahora ellos son judeocristianos y que ahora ellos observan algunas costumbres del Antiguo Testamento. Mira, mi querido amigo, mi querida amiga, tú no tienes que convertirte a ningún judeocristiano, tú no tienes que hacerte judío, tú tienes que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, tú tienes que hacer lo que dice nuestro apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, y quiera Dios que este evangelio sea escuchado en todas las naciones y en todas las familias, para que nosotros podamos oír de vuestra fe, de la fe que ustedes tienen, no en una religión, no en una denominación, sino en el Señor Jesucristo, en aquel que murió, fue sepultado y resucitó por ti, resucitó por nosotros. Allí es donde hay que tener la fe puesta en Él. Efesios capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice allí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mira, esta es la fe verdadera. Otra vez te repito, pueden haber 1000 definiciones de la fe, pero esta es la fe verdadera. Nuestra fe tiene que estar cimentada. El objeto de nuestra fe tiene que ser Cristo, porque fue Cristo quien nos salvó, fue Cristo quien nos justificó, fue Cristo el que hizo una obra perfecta en la cruz para ti y para mí. Dice el Evangelio que con una ofrenda nos hizo perfectos. El objeto de nuestra fe tiene que ser Cristo, de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos. No existe otra cosa. No existe ningún otro medio, solo Cristo, Cristo y Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver ahora a Colosenses. Mire, hermanos, estas son las evidencias, las que nosotros tenemos aquí en el Evangelio. Colosenses capítulo 1, mire, Colosenses capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer de Colosenses 1, 3 y 4. 1, 3 y 4 dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, 3. El 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Escucha, hermanos, oído a lo que dice el Evangelio. Esta es la palabra de Dios, es viva, es eficaz. Esta es la palabra de Dios para hoy. Para hoy, esta es la palabra de Dios, hoy y siempre. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Este Evangelio es eterno, como te lo he dicho muchas veces. No pasará. Entonces aquí el Evangelio en Colosenses capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que él da gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios por todos los que en esta noche tienen fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios por todos los que se apoyan en Cristo Jesús. Gloria a Dios por todos los que abrazan esta palabra, porque esta es la verdadera fe que nosotros tenemos que tener. La fe en Cristo Jesús. Todo lo demás, si tú quieres tener una fe en todo lo demás, mira, como en la riqueza, en la providencia, en cualquier otra cosa, tú ponle nombre. Esos son añadiduras, hermanos, esos son añadiduras. La fe verdadera es la que descansa en Cristo. La fe verdadera es la que reposa en Cristo, porque Cristo nos salvó y Cristo nos justificó, y Dios quiere que estemos cimentados aquí, en esta roca, en esta piedra que es Cristo. Esta es la verdadera fe del Evangelio. Mira lo que dice allí mismo en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2,
versículo 5. Mira lo que dice Colosenses 2:5. Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Escucha, hermano, escucha. Dice el apóstol aquí, nuestro apóstol, dice el evangelio, dice la palabra de Dios. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Mira, hermanos, hay muchas personas que me han preguntado acerca de la fe. Y por eso este estudio, hermanos, acerca de la fe, no la fe en cosas externas del evangelio, no la fe en cosas tangibles, no la fe en lo que yo pueda ver, es la fe en la palabra. Y cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de la fe, nos habla de la fe en Cristo, de vuestra firmeza en Cristo. De vuestra firmeza en Cristo, y la firmeza de vuestra fe en Cristo, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Oh, gloria a Dios. Yo puedo gloriarme en esta mañana, en esta noche, al oír de muchas personas que puedan comunicarse conmigo y que puedan decirme: yo estoy firme en la fe de Cristo. Yo estoy firme en la fe de Cristo. Un día, hace un tiempo yo conversé con alguien, alguien que yo aprecio mucho y me cae bien. Y estuvimos allí hablando y esta persona me decía: Marcos, me dice, usted no tiene fe en el divino niño. Mire, hermano, me dice, no tiene fe en el divino niño. ¿Te das cuenta, hermanos? Hay gente que tiene fe en cosas así, en cosas externas del evangelio. Mira lo que dice Colosenses 2:5 en la parte final: y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. No es fe en esas cosas, el divino niño o lo que a ti te han enseñado en que tú tienes que tenerle fe a esas cosas. Hay personas que le tienen fe a ciertas cosas y se doblegan por esas cosas y viven por esas cosas y se desvelan por esas cosas y pagan por esas cosas. Tú no estás llamado a tener fe en esas cosas. Yo puedo mencionarte un montón. Yo lo que quiero es enseñarte el evangelio, que tú tengas una firmeza en la fe en Cristo Jesús. Por vuestra firmeza y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Qué bueno sería que tú te comuniques conmigo y que me diga: hermano Marcos, yo estoy firme en la fe de Cristo. Yo antes creía en aquello, prendía una candela aquí, pero ahora yo creo en la fe de Cristo. Ahora es Cristo quien está reinando en mi corazón. Ahora es Cristo quien está reinando en mi vida. Hermanos, hay muchas religiones que tratan de apartarte de esta fe en Cristo. Hay muchas religiones. Yo puedo mencionarte muchos nombres, pero ese no es nuestro trabajo. Esa no es nuestra ética, mencionar nombres. A mí no me llamaron a mencionar nombres, sino a predicarte este evangelio, a mencionarte este evangelio. Y este evangelio es el que va a actuar en ti. Este evangelio es el que va a actuar en ti, porque dice que la palabra de Cristo es la que actúa en nosotros los creyentes. Mira, otra cita más, mira esta de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Ya terminamos, hermanos, mira, hay que terminar aquí. Qué pena que hay que terminar, porque este temita me gusta. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3. Hermano, de todo lo que hemos conversado en esta noche, mi amiga, mi amigo, tú que estás viendo el video, en cualquier momento que estés viendo este video, mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 5 al 8, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más,
envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Oído lo que dice 1 Tesalonicenses 3:5, ahora el 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mira, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Tuvo el apóstol Pablo que mandar, hermanos, allá a Timoteo, a Tesalónica, a ver cómo estaba la iglesia de Tesalónica, a ver si la habían apartado de la fe en Cristo, a ver si se mantenían firmes en Cristo. Entonces dice el versículo 8, porque ahora vivimos, dice el apóstol Pablo, tenemos aflicción, tenemos angustia, tenemos muchos problemas, pero ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cómo estás tú, hermano? Lléname de gozo, lléname de alegría. Quiero oír que tú estás firme en el Señor y que no hay nada ni nadie que pueda moverte de esta firmeza tuya en el Señor. Ahora vivimos, ahora estamos felices, ahora estamos contentos de vuestra firmeza en el Señor, de vuestra firmeza en la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el 1 Tesalonicenses capítulo 3. Hay que terminar, hermanos, tenemos que quedar aquí. Luego vamos a continuar con este tema de la fe, hermano. Esto es amplio, de esto es lo que trata la palabra de Dios. Y mientras vivamos 100 años, tenemos que hablar de la fe para la gloria de Dios, porque es nuestra fe en Cristo. Esto es lo que nos da firmeza en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Claro, por supuesto, por la palabra, por la palabra. Te recuerdo, hermano, que martes y jueves estamos a las 8:15 en vivo. Los domingos a las 10 de la mañana en nuestro lugar de reunión, 100 sur de las oficinas de acueductos y 225 al este. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Te declaro firme en Cristo, te declaro con los ojos puestos en Cristo, te declaro que no hay nada ni nadie que te mueva de la fe en Cristo Jesús, que es por el Evangelio de Dios. Buenas noches, bendecidos.